Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación con nuestra psicoanalista, especialista en psicosomática, la licenciada Dorrit Bush. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? El título de hoy, que es súper atractivo, es Lo que sentimos que somos depende de las personas que comparten nuestra vida. Así es. ¿Por qué eligió este título? No me pregunte por qué. Los temas me vienen a veces hablando con un paciente, leyendo un artículo, haciendo un trabajo, me viene el tema, digo, de esto está lindo hablar en la radio. Y no me acuerdo cómo me vino esto, bueno, pero me vino, ahí está. No importa. Vio que uno... a ver, le digo, la pregunta interesante es, ¿qué y quién somos? ¿Sí? Y cuando usted se encuentra con alguien y le pregunta qué tal, se lo presentan o da la tarjetita que no sé, antes se daba una tarjeta. Antes, ya no sé, se me acuerdo. Ya no se da más. Ahí dice su nombre y generalmente dice su profesión. Sí. O sea, la profesión es algo que nos da bastante identidad. De todas maneras, algunas cosas son fáciles de determinar para responder esta pregunta. ¿Qué y quiénes somos? Somos seres humanos. Yo soy una mujer y usted es un hombre, aunque ahí ya empezamos a entrar en un territorio un poco más complejo, porque hoy en día aparecen muchas otras ideas acerca de la bisexualidad, de la heterotransexual, etcétera, etcétera, con lo cual yo no me voy a meter ahora, pero básicamente uno tiene un género, tiene un nombre y tiene una profesión, pero bueno, y la identidad de una persona es lo que hace que sea única y diferente entre sus semejantes, ¿no? Usted es único. Por un lado no somos únicos, porque formamos parte del ser humano que está sobrepoblando la Tierra, pero por otro lado somos únicos. No hay dos Jorge Giacomelli dando vuelta por ahí. Calculo que no. O sea, eso es lo que me hace diferente de los otros y es el producto de la información genética que recibimos de nuestro padre y de nuestra madre. Sí. ¿No? Sí. Es el producto de una particular combinatoria donde hemos heredado las características de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. A veces sucede que a lo largo de la crianza, un chico chiquito que busca a sus padres como modelo, esto lo hablamos en otra entrevista, ¿se acuerda? Que busca con quién identificarse, porque nuestra identidad la vamos construyendo a través también de las identificaciones. Tenemos algunas que hemos heredado, por ejemplo, el color de pelo, yo tengo ciertas características alemanas, otro tiene ciertas características italianas, etc. Sí. Después de nacer, vamos identificándonos con nuestra madre, con nuestro padre. Más tarde, cuando nos vamos separando de nuestro hogar, seguimos buscando modelos en los profesores, en otras personas que nosotros de alguna manera admiramos y vamos tratando de copiarlos, de ser como ellos. Sí. A veces, ¿qué pasa? A veces cuando un hijo muy chiquito o a lo largo de su primera crianza vive en un hogar donde siente que sus padres no tienen un vínculo demasiado armónico,
Vio que a veces Sí. se dice que tal persona y la otra son como el agua y el aceite, Sí, 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 no sí. se combinan, ¿no? Incompatible. Porque incompatible, a veces pasa, a veces es muy manifiesto y a veces no es tan manifiesto. Cuando no es tan manifiesto en realidad es peor, porque si es muy manifiesto lo tenemos claro, lo tenemos consciente. Usted vio que siempre yo pongo el acento en lo que nos enferma, en lo que queda inconsciente, lo que Ujú. nos afecta y nos hace sufrir conscientemente, nos hará sufrir, pero no nos enferma. Porque todo esto va a desembocar ahora en el tema de que también puede tener que ver con la enfermedad, ¿no? Bien. Entonces, si esto pasa, que un chico siente que el padre y la madre tienen dos maneras de ser que son muy, muy distintos, porque nosotros cuando crecemos lo tenemos que combinar adentro nuestro. Tenemos que combinar adentro nuestro esa figura de madre y esa figura de padre. De esto un poco copiamos de la mamá, un poco copiamos del papá. ¿Se Sí, entiende? sí, Está sí, tan sí. callado que tengo la No, impresión no, de... no, estoy escuchando atentamente, atentamente. Entonces, y como esto también tiene que ver con el amor, porque yo a quién voy a copiar, al que me agrada. Voy a Mm, tratar de ser como la persona con la que tengo una buena relación, sí, ¿no? Yo no sí. voy a tratar de copiar a, ¿cómo puedo decir? A la persona que me resulta antipática Ujú. y que Sí, me enoja y que me fastidia. Trato de identificarme con las personas que admiro. Esto tiene mucho que ver con lo que después son nuestros ideales. Ser claro, como, claro. ser como mamá, ser como papá, y más adelante ser como hasta los jóvenes, como tal cantante, o en fin, como ciertas personas que uno admira y quiere. Entonces, cuando surge esta situación que los padres tienen, esta situación conflictiva, al hijo le puede también aparecer algo así como lo que llamamos un conflicto de lealtades. Claro. Ujú. Siente algo así como que si se identifica con uno, está traicionando al otro. Todo esto es inconsciente, ¿eh? No es consciente, Ah, ¿no? mm. Lo nota quizás alguien de afuera que nos ve. Claro, o en la medida que indagamos en la profundidad del alma de un paciente, lo podemos empezar a descubrir, ¿no? Entonces, de que siente que si es como la mamá, y que el papá en realidad, además, ahora que hay tantas separaciones y demás, esto se complica un poco. Ujú. Porque si soy como mi mamá, mi papá que se fue y se puso de novio con otra mujer, que además encima es re distinta a mi mamá, entonces ahora se me empiezan a pelar los cables, como uno dice, Sí, ¿no? Pero todo esto sin tener demasiada conciencia. Entonces, usted sabe que el sistema inmunitario nuestro es el que mejor representa justamente la defensa de nuestra identidad. mm, mm. Ajá, ahora viene, Y ¿no? eso, Y sí, porque nuestro sistema inmunitario es el que reconoce lo que es propio y rechaza lo que es ajeno a mí, ujú. ¿no? ¿Vio cuando uno dice, esto es una reacción del sistema inmune? Sí, Cuando, eh, cuando tengo un brote alérgico y no sé de qué, ¿no? El ujú. sistema inmunitario, mediante un proceso de mire, es muy interesante esto, un proceso de reconocimiento discrimina lo que llamamos propio de lo que llamamos ajeno. Y a partir de ahí tolera, defiende lo propio y ataca lo ajeno. O sea, si se me mete un bicho
y se me hace una infección o una inflamación, ¿qué es eso? Eso es una defensa del organismo porque se está defendiendo de algo que dijo, no, esto Esto no es de acá. Esto no es de acá, Claro. esto a mí me va a hacer daño. O sea, entonces lo vamos a destruir. Entonces vamos a detectar esto que no hace a mi identidad y lo ataco y hago la infección o lo que sea y bueno, y trato de eliminarlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con las enfermedades? A veces pasa de que la defensa es exagerada, de que el sujeto se confunde inconscientemente y en lugar de defenderse adecuadamente, dejar que pase lo que no molesta, hace una defensa exagerada que a su vez esto tiene que ver con las enfermedades autoinmunes. Porque en las enfermedades autoinmunes, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué A pasa? ver. ¿Autoinmunes? Sí, y bueno, las enfermedades autoinmunes son Nos, enfermedades, nos ¿sí? atacamos nosotros mismos. Claro, son que además ahora están de súper moda porque hay muchas sintomatologías que se cataloga como enfermedad autoinmune, muchísima en patología, entonces nosotros atacamos, hay una suerte de... Y en este proceso que el sujeto se defiende de algo que dice esto no es de acá, como usted dijo, se ataca alguna parte de su propio organismo o algún componente esencial de su organismo y destruye, por ejemplo, una parte o un órgano que es sano. Claro. Y esto puede pasar. Entonces uno tiene que averiguar, bueno, ¿por qué hace esta reacción tan exagerada? ¿Por qué se defiende tan exageradamente? ¿No? Sí. Y bueno, y eso es muchísimo más complejo, obviamente. ¿No? Sí. Esto, además, es... Uy, ¿qué pasó? No, se metió un poquito de música. Está buena la música. Además hay otro tema que nosotros no somos siempre los mismos tampoco, ¿no? Sí. Todo cambia y nosotros también. De hecho, por ejemplo, una persona que tiene 50 años mira una foto de cuando tenía 10 o cuando tenía 15, que en realidad este es otro tema diferente, de cómo vamos cambiando a lo largo de la vida. Y sí. ¿A quién no le ha pasado alguien que tenga alrededor de 50 o para arriba que mira una foto de cuando era jovencito y no... A mí me pasó una vez que quise ir a Carmelo y fui con una cédula vieja. Bueno, no le cuento que me dijeron que no se reconoce la foto, que no era yo, ¿no? Y a mí me dio un ataque, porque, claro, porque es angustiante. Uno dice, tanto cambié de que no me reconocen, ¿no? Y bueno, y además, el título que yo le había puesto, que nos fuimos un poco para el costado, es que además lo que nosotros somos depende muchísimo de las personas con quienes compartimos la vida. O sea, yo soy acá en la radio en función de usted, y usted en función de los profesionales que cita y de la persona que le maneja como es la comunicación. Después en su casa usted es en función, y además somos siempre distintos, dicho sea de paso. Es verdad, es buen punto ese. Porque yo no soy la misma dando una clase con profesionales que cuando estoy andando en bicicleta en la calle, haciendo compras, o cuando estoy con mi familia. Uno siempre es un poco diferente, ¿no? Claro. Pero
¿Y qué pasa entonces también? Los demás, estos que nos rodean, están cerca, nos definen de tal manera que a veces cuando perdemos a alguien así, por alguna razón, o porque se va del país, o porque se enferma, o porque, en fin, por lo que fuese, esto nos afecta muy profundamente, justamente por este motivo, porque hace a nuestra identidad. Esa es de ahí viene, o no sé, estoy pensando ahora, la famosa frase, se fue una parte mía, ¿no? Exactamente, exactamente. O dicen, se llevó una parte mía, Claro, ¿no? claro, Porque cuando perdemos este vínculo, dejamos de ser eso que yo era con esa persona, o lo que totalmente. yo era en ese lugar, por ejemplo. A veces hay lugares que por algún motivo dejan de estar y uno ya no puede ir, y entonces esto genera un dolor muy grande. Es un dolor muy grande porque justo con eso también perdemos todas las ilusiones y los proyectos que uno quería en realidad hacer. ¿Qué es eso? Nos, ¿Es su Hoy teléfono? ¿Ese es su no, eso no es mío. acá tampoco. Bueno, qué raro. ¿Qué pasa? ¿Quién se está metiendo en la radio en esta Ah, conversación? son los fantasmas, Sí. Jorge. Son los fantasmas de la radio, Mire, pero la verdad que cuando vamos calentando motores es cuando nos y tenemos que sí, ir. y Pero me hizo sí. acordar una frase que yo ya la dije con usted en este programa, no sé, fue hace un tiempo atrás, de Jean-Paul Sartre, un A ver. fantástico filósofo, que decía, no somos lo que somos, sino lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. A ver, no somos No lo que somos somos. lo que somos, sino lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es un Eh, trabalengua. ahí sí, sí, y la verdad que siempre me encantó esa frase de Sartre, Mm, maravilloso filósofo francés en este sí, caso. Bueno, tengo muchas más de Heidegger también, pero no me viene al caso. Pero bueno, me hizo acordar, la verdad que me encantó la charla, esto de que bueno. uno es en función. Por eso conviene que cuidemos mucho nuestros vínculos, porque nuestros vínculos hacen a lo que somos, hacen a nuestra identidad, hacen a que nos sentimos bien y completos. Y cuando perdemos alguno, es un dolor muy grande. A Ujú, veces sucede y no podemos hacer nada, pero a veces podemos, ¿cómo le puedo decir?, contribuir a que no ocurra, ujú. a que el vínculo pueda persistir. Bueno, la verdad, una Bueno, hermosa charla. Ese pajarito tampoco es de acá, ¿eh? Debe ser de los ustedes. pajaritos sí son de acá. Licenciada, me encantó esta Bueno, charla como siempre. Les recordamos a la gente que se puede meter en www.porquenosenfermamos.com.ar o en los canales de YouTube y Facebook de la licenciada Dorit Bush. Le mando bueno, un gracias a besote usted, enorme. Jorge, gracias a la audiencia y a los oyentes, y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves Nos y escuchamos. le mando un besote enorme. Bueno, chao, chao.